Es el año 2050. Los viajes en el tiempo ya son una realidad. Y eres el seleccionado para ser el primer viajero en el espacio-tiempo. Tu misión es muy específica: ir al pasado y asesinar a Hitler en su infancia. Cumples tu misión con éxito y regresas al presente. ¿Estás preparado para conocer tu nueva realidad? Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Les habla Eddie y Dave. O David, ¿prefieres que te diga? Dave, está chido. Va. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué pasaría? ¿Qué se me ocurre que pasaría? Es que es una pregunta muy interesante porque tal cual es una paradoja. Porque si tu misión es ir a matar a Hitler, lo asesinas, entonces en ese futuro ya no hay ningún propósito alguno para que se invente la máquina en el tiempo. La máquina en el tiempo se inventó con el fin de ir a asesinar a Hitler. Entonces si ya lo asesinaste en esa realidad, no se va a inventar la máquina en el tiempo, por lo tanto no va a haber quien lo asesine y Hitler va a seguir viviendo. Ok, me gusta mucho que hables de las paradojas, pero antes de comenzar con el tema de las paradojas o este tema tan inmenso que es el viajar en el tiempo, estaría chido como que hablar un poquito sobre qué es el tiempo, ¿no? ¿Qué es el tiempo? A ver, Por dime. ejemplo, para ti, ¿qué es el tiempo? Para mí, Tú así, lo que tú piensas, ¿qué es el tiempo? es que lo que tú no sabes es que yo tengo un diccionario en mi cabeza, entonces. Oh, perfecto. A ver, ¿Y cualquier ilústranos, por definición? favor. No, o sea, tal cual, lo que yo entiendo por tiempo es esa transición que ocurre entre un suceso y otro. Ese cambio que nosotros percibimos en algo es el tiempo. Ok, eso me agrada mucho. También podría decirse que el tiempo es como un proceso que no tiene ni inicio ni fin, simplemente va cambiando. Es como piezas de dominó que van cayendo infinitamente. Ok. Al menos así yo me gusta percibir un poco el tiempo, como esa recurrencia en la que no hay un inicio ni hay un fin, pero el hombre ha inventado el nombre, ha inventado muchas cosas para poder entender un poco más el concepto de lo que es el El tiempo. concepto, sí, así es. De tal manera que entonces podemos hablar del tiempo como de definiciones como segundos, minutos, horas y hasta días, meses, años, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, pues todos somos los primeros que nos hemos preguntado por el tiempo. O sea, creo que el tiempo es un tema que todas las personas se preguntan. Antes de empezar a hablar como que de la historia o de dónde viene el tiempo, me gustaría agregar algo muy específico que estoy investigando y me llamó mucho la atención, que es que el tiempo es una magnitud escalar. No sé si sabes qué es magnitud escalar. No, a ver, cuéntame. Por ejemplo, hay dos tipos de magnitudes, que es la escalar y la vectorial. La vectorial es que llevan un inicio y llevan un punto de partida y llevan una dirección, por así decirlo burdamente. Y las magnitudes escalares no, solamente son una cantidad. Por ejemplo, un kilo de tortillas o un litro de agua solamente es una magnitud que indica, no sé, el volumen o en este caso la cantidad de masa. Pero una magnitud vectorial, como te decía, y tiene un inicio y un final. Por ejemplo, una fuerza. O sea, cuando golpeamos algo, se golpea algo, se aplica una fuerza hacia una dirección. Y el tiempo, tal cual como lo percibimos, podríamos decir que es una magnitud vectorial, porque va del pasado hacia el futuro. Pero Ok. es una magnitud escalar. Tal cual las definiciones, no es una magnitud escalar, a pesar de que no es una magnitud vectorial, perdón, a pesar de que nosotros la contemplemos o se sienta como una magnitud vectorial. O sea, podría también referirse como que a ambas cosas al mismo tiempo. Tal cual, sí, pero es por la forma en cómo vemos el tiempo, que es lineal. Y es ahí donde entra la frase del tiempo es relativo, Así es. ¿no? Porque es relativo porque no es lo mismo de cómo tú percibes el tiempo a cómo otra cosa o alguien más lo percibe. Sí, o también las situaciones, cuando estás, no sé, estudiando, el tiempo se te va más lento. Exacto. O cuando estás divirtiéndote, el tiempo se te va muchísimo más rápido. Entonces, Y aquí quiero tocar un punto muy, muy chistoso, al menos para mí, en el hecho de que
No sé tú o no sé los que nos están escuchando si les ha pasado en algún momento de su vida, pero por ejemplo yo me recuerdo mucho cuando era niño y que me daba cuenta de que el tiempo pasaba muy lento. Un año, para mí, siendo un niño, un Eddie de, no sé, 10 años. Un Eddie bebé. Un Eddie bebé. Se pasaba el tiempo demasiado lento, como que veías un día muy eterno. Y justo en estas épocas, ya cuando uno ya creció, cuando ya tiene un poco más de sentido o percepción sobre las cosas, es cuando se da cuenta que el tiempo pasa volando. Y creo que muchas veces también implica el cómo estás tú personalmente en tu vida, es como percibes el tiempo, porque por ejemplo si tú tienes trabajo, a lo mejor se te pasa súper lento, pero si no tienes trabajo, si estás buscando y buscando y buscando, a lo mejor se te está pasando volando y sientes que no estás avanzando en lo que estás haciendo en tu vida, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso es lo que te digo de la frase de el tiempo es relativo. El tiempo es relativo, sí, así es. De hecho, eso que mencionas, que cuando estamos pequeños te percibimos el tiempo más lento, es porque tal cual no tenemos muchas referencias. Si tenemos 7 años, a comparación de una persona de 40 años, o sea, 7 años es una tercera parte prácticamente de su existencia. Entonces por eso cuando estás pequeño, un año se te hace enorme, porque para ti es una magnitud muy larga de tiempo. Larga. De tiempo. Entonces sí, de hecho hay una historia muy curiosa. Cuando eran reyes, que estaba chiquito, yo recuerdo que justamente un día antes estaba en casa de mi abuelita, y estaba con mis primos, y ya era 5 de enero, entonces yo les dije a mis primos, hay que ponernos a jugar, porque cuando jugamos el tiempo va más rápido. Y no sé, me quedó mucho esa experiencia, porque tal cual de ahí nos fuimos a jugar y ya después al otro día pues felices con nuestros reyes, ¿no? Entonces creo que también representa el hecho de no estar prestándole atención a los minutos, a los segundos que vayan pasando, porque no sé si te haya tocado que estás esperando a alguien y solamente estás viendo el tiempo, el reloj, y lo ves lentísimo, porque estás muy al pendiente de lo que está pasando, del pasar del tiempo, de los segundos. Sí, eso me ha pasado muchísimas veces y tienes razón también el hecho en el que lo que tú dices, ¿no? Cuando estás al tanto del tiempo realmente, el tiempo pasa súper lento, y en el hecho lo podemos ver más que nada cuando, como tú dices, estamos esperando a alguien, pero más que nada cuando realmente tú estás disfrutando lo que tú estás haciendo, cuando no te está importando realmente si estás tardando mucho o poco, lo que sea. Cuando tú estás disfrutando la acción es cuando no te das cuenta que el tiempo ya se pasó. Sí. Entonces es este constante repetirle la frase el tiempo es relativo. Entonces, si el tiempo es relativo, ¿cómo podemos entender el tiempo? ¿Cómo podemos entender el tiempo? Y creo que aquí ya partiría el hecho de explicar el cómo desde antes nos explicábamos el tiempo, ¿no? Porque como te mencionaba al principio, no somos las primeras personas que nos preguntamos sobre el tiempo, y porque es un tema muy interesante, y a veces ponerme a pensar con el hecho del tiempo es ¿qué es? O sea, ¿qué es el tiempo? Pero vamos a hablar un poco más de cómo existen estas medidas. No sé si tengas algo. Bueno, pues yo lo que busqué un poquito, más o menos lo que sabemos también, porque no hay como que lo que nos enseñan, ¿no? Desde el inicio de las escuelas, a lo mejor, y que muchos sabemos, es el hecho de que el tiempo se originó pues desde la antigüedad, ¿no? Desde que medías el tiempo con la sombra del sol que reflejaba sobre un pedazo de piedra y que te decía cada cuándo salía el sol, cada cuándo se metía el sol, y gracias a eso también se pudieron hacer como que esas medidas de cada cuánto dura un día, cada cuánto dura una semana, etcétera. Entonces siento que hay que partir un poquito sobre eso. No sé si tú tengas alguna otra referencia. Yo, por ejemplo, igual, creo que de los primeros relojes que se inventaron fueron con los egipcios, y era tal cual como tú mencionas, un pedazo era un triángulo, tal cual era un pedazo de triángulo que reflejaba la sombra del sol, y se tenían delante de ese triángulo 12 puntos,
y esos 12 puntos eran 12 estrellas. Ya te imaginarás que en ese entonces las estrellas se veían bonitas y no había contaminación. Obviamente. Entonces eran 12 estrellas las que representaban. Entonces ya después de ahí se partió que las 12 horas, que fueron los primeros los egipcios. No sé si quieras comentar algo más. De hecho, de ahí nace lo de AM y PM, ¿no? ¿Sí sabes lo que significa? Antes de meridiano y... Antemeridiano y postmeridiano, que es lo que significa que antes del mediodía y después del mediodía. Después del mediodía. Entonces, sí, de ahí, de lo que tú dices, es donde nació el poder ver el tiempo como un parteaguas de qué es después de las 12 del día y antes de las 12 del día. Antes de las 12 del día, sí. Sí, porque tal cual, esa manera de entender el paso y periódico principalmente, el paso del tiempo periódico, porque en ese entonces se repetía mucho. Entonces la primera referencia que podemos tener, o de la cual es muy tangible, es el paso de día a la noche. Entonces de ahí ya se van dando los días, se va dando esta periodicidad en el transcurso de día y noche, para darnos como referencia pues las primeras medidas del tiempo, ¿no? Porque ya después de ahí los primeros que se preguntaron y empezaron a medir ya con horas y minutos y segundos eran los babilonios, que fueron en 360. Tal cual, no, lo que yo investigué era que no hay como que una razón del por qué 60, sino la principal era porque es un múltiplo muy fácil un número muy fácil de dividir, entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5 y entre 6. Y así entre varios números. Entonces es un número que se puede dividir muy fácil. Entonces de ahí nace los 60 que usamos en las horas, en los minutos, en los segundos. Fíjate que eso no lo sabía y suena bastante interesante. Más que nada porque a lo mejor muchos se preguntan, es que ¿por qué un minuto, por qué un segundo tiene 60 de eso, ¿no? O sea, sí. Un minuto porque tiene 60 segundos, una hora porque tiene 60 minutos. Y es donde nos damos cuenta que todo empieza a cobrar sentido. Una de las cosas que me surgió gracias a una pregunta que me hizo un papá fue el hecho de ¿por qué las cosas se llaman como se llaman? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? ¿Por qué el tiempo es el tiempo? ¿Por qué el tiempo se llama tiempo? Oye, no sé de dónde, no sé si sepas, no. La verdad no lo sé. Es una muy buena pregunta, o sea, ¿por qué? Es una pregunta que me acaba de hacer mi papá hace como unas horas, entonces no me dio tiempo como de buscarlo. Pero es algo que me interesó y que realmente nos interesa o muchas veces nos hemos preguntado sobre las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué una computadora, por qué se llama computadora? A lo mejor, ¿no? Sé que es algo muy burdo en este momento, pero ¿por qué las cosas tienen ese nombre? Es un poco raro, pero a lo mejor casualidad, no sé. Y es ahí donde viene a lo mejor el otro punto, ¿no? La casualidad. ¿Será que las cosas, en este caso, como te digo, se llaman como se llaman simplemente por mera casualidad? ¿O es que ya estaba escrito que fuera así? La determinación de las cosas. Exacto. Antes de empezar eso, ya busqué por de dónde viene la palabra tiempo, bendito internet. La palabra tiempo viene del latín tempus, temporis, que quiere decir ocasión propicia, estado temporal en un momento determinado. Entonces, pues tal cual es lo que venimos diciendo, que es como que se pasar de esos sucesos que se van dando en un transcurso, en un periodo, ¿no? Y me comentabas de la determinación. Tenía acá algo que comentarte al respecto, pero se me fue por estar buscando la de la palabra tiempo. Entonces, espera, deja ver si recuerdo. No. Ya se te fue, ni ya modo. Se escapó. Deja que se vaya el tiempo entonces. A ver si con un ratito ya me recuerdo. Sí, con el tiempo ya. Sí, con el pasar del tiempo me acuerdo, porque se me fue qué iba a decir. Entonces, me comentabas de la determinación. Sí. ¿De dónde viene? Ah, espera, ya me acordé antes de que se me vaya otra vez. Por ejemplo, creo que eso, el preguntarnos de dónde viene o de dónde viene cualquier cosa, es algo muy, muy innato de los seres humanos. Sí. Porque, bueno, tal cual tengo el ejemplo principalmente de las palabras. Por ejemplo, la letra A, no sé si sabes de dónde viene. No. A ver, cuéntame. Desde antes se dice, los investigadores
cuando está el hombre de la caverna dibujaba ¿cómo eran? Sus búfalos. Y ya ves que tienen sus cuernos y su cabeza como en triángulo. Entonces ellos representaban así sus búfalos. Ok. Y tenían un sonido particular, que era pues ¿no? Me imagino que en ese entonces era diferente, ¿no? Pero para ellos eso significaba un búfalo. Y ese sonido en particular significaba pues el búfalo, ¿no? Entonces ya después con el tiempo se fue girando hasta dar la forma de la A. Wow. Entonces, de ahí viene Un dato interesante, interesante. que ya con el pasar del tiempo se fue acomodando a lo que nosotros conocemos como la letra A. Vaya. Pues muy, muy interesante, la verdad. A lo mejor y luego nos puedes ilustrar con otras letras. Otras nada, ves la letra A, o sea, no, son muchas letras. Entonces, del abecedario ni hablamos, ¿verdad? No, con trabajos me sé el A, E, I, O, U, entonces. Perfecto. Bueno, pero te comentaba de ¿qué opinas sobre la determinación? ¿Crees que sea real o el libre albedrío nos rige? La libertad. Es que yo me rijo con la idea de que la libertad es absoluta para todos los seres humanos, que es lo único que tenemos seguro. O sea, que cada paso que damos la damos conscientemente nosotros y que no hay nada más que exista ahí. No tal cual. Porque, por ejemplo, los pasos, el caminar, el respirar no es algo que seamos conscientes, no es como que decidas en cada segundo que estás respirando. Okay. Ay, voy a respirar en este momento, ¿no? O sea, ya es algo que estás haciendo de manera determinada. Porque si hay aspectos físicos, biológicos que son determinados. Que están determinados, pues como seres humanos. Nosotros no nacemos nadando, por ejemplo, como un pez. Exacto. Nacemos con otro tipo de cualidades, ¿no? Entonces sí hay aspectos fisiológicos, pero creo que al final el hecho de decidir sobre nuestra vida es donde radica nuestra libertad. Sí, esa parte que habla sobre la determinación de nosotros como seres humanos, ya lo había escuchado, una persona me había hablado sobre ello y cierto que es muy cierto. Es como un celular, ¿no? O sea, un celular está determinado para llamadas, mensajes, ¿no? Las otras cosas son como que otras variables que se le meten, pero es lo que forma a un celular. Y es como nosotros, ¿no? El ser humano es lo que es y hace lo que hace porque es un ser humano. Entonces, más que nada es eso de la determinación. Entonces, no podremos decir que el tiempo puede ser determinado si el tiempo es una constante variable. Porque al final de cuentas, recuerda que nosotros podemos medir el tiempo. Entonces el tiempo se vuelve una constante. Pero es una interpretación que nosotros le estamos dando. O sea, es algo que nosotros consideramos que es el tiempo. Pero tal cual no quiere decir que así sea. Es, por ejemplo, hasta apenas hace 100 años con Einstein, la teoría de la relatividad, que se propuso, pues que espacio y tiempo eran lo mismo. Eran algo de la misma cosecha. Entonces, el tiempo, tal cual como apenas lo estamos conociendo, lo estamos interpretando, es muy reciente, porque antes, como te mencionaba, estaba separado, o sea, era algo completamente distinto. Y con la teoría de la relatividad hasta pareciera que podemos manipular el tiempo de cierta manera. Podemos controlarlo de una manera distinta. Por ejemplo, si estamos en un planeta con una masa muy grande, pues el tiempo va a ir más lento. O si vamos a la velocidad de la luz, pues va a cambiar diferente a cómo está otra persona. Antes creíamos que el tiempo era igual para todos, pero ahora sabemos que no, que realmente el tiempo es distinto, depende de la persona y de dónde esté. Sí, es un tema bastante amplio y es ahí donde te digo, entonces lo que tú dijiste, ¿no? El tiempo es diferente y hasta cierto punto aprendemos como que a moldear el tiempo y saber entender o percibir que el tiempo, como tú lo dices, es diferente dependiendo la perspectiva o el enfoque en el que lo vemos. Y es entonces también donde me cuestiono, ¿el viaje en el tiempo es posible? Porque como lo acabamos de explicar, o como lo acaba de explicar más bien, el hecho de que el cómo percibimos el tiempo puede cambiar el cómo lo sentimos, ¿no? No es lo mismo viajar en un avión que viajar en
un carro o ir caminando. El tiempo a lo mejor lo percibimos de diferente manera y podría referirse que estamos como que avanzando en el tiempo. Pero ¿cómo avanzando en el tiempo? Sí, por ejemplo, no sé si hablemos de paradojas, por ejemplo, de la paradoja de los gemelos, Ajá. en donde el experimento es dos gemelos, bueno, la hipótesis, ¿no? Es dos gemelos, uno se va al espacio, otro se queda en la Tierra, y al volver el gemelo del espacio, resulta que el de la Tierra está más viejo que el del espacio. Ujú. Entonces, ¿cómo explicas? Bueno, no cómo explicas, porque a fin de cuentas esa teoría pues, tiene una explicación, ¿no? Pero si existe esa posibilidad de cómo la velocidad, la masa y todo eso influye dentro del tiempo de un individuo, es posible transformar eso de una forma, no sé, muy de ficción, transformarlo a una máquina del tiempo que lo pueda lograr. Sí, por ejemplo, que te metas en una máquina del tiempo que ahí la gravedad va a ser mayor y va a ser más lento el tiempo, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Es que tal cual como tú lo mencionas en la paradoja de los gemelos, solamente el viaje es hacia el futuro. Sí. O sea, obviamente. no es hacia el pasado. Y creo que no recuerdo bien, pero en las ecuaciones tal cual de Einstein no se puede viajar hacia el pasado, solamente es hacia el futuro. O sea, quizá, o sea, como te mencionaba, como mencionaste tú, el gemelo de aquí se queda, no sé, 50 años, y para el gemelo que se fue al espacio pasaron 5 minutos, ¿no? Sí. Entonces, pero está viajando hacia el futuro. En teoría, o sea, su tiempo es diferente al de nosotros, a como nosotros lo estamos percibiendo. Pero ya regresando a la pregunta de crear una máquina. Disculpa que te interrumpa. Sí. Porque realmente el que lo está sintiendo como que viajó en el tiempo es el gemelo que se fue al espacio. Porque el que se quedó en la Tierra, para él sí pasaron los 50 años. O sea, la percepción por cómo ves el tiempo. Sí, porque va a cambiar de acuerdo al espectador. Exacto. O sea, quizá la realidad de la persona que viajó al espacio fueron los 5 minutos. Y para él dijo, es que solamente pasaron 5 minutos. Pero está hablando de acuerdo a su experiencia. No está dejando a un lado la experiencia que es diferente a la de la Tierra, que va a ir más lento, que quizá hayan sido 50 años. Sí, en eso sí tiene mucho sentido hablar sobre el espectador y cómo influye la gravedad en este tema, ¿no? Porque al menos no sé si viste a lo mejor Interestelar. Sí, es como que sí, luego se me ocurrió la película que entran por un agujero negro, un hoyo negro me parece, no sé si era un hoyo negro o un agujero de gusano, no me acuerdo bien qué era. Era un agujero negro. Sí, ¿verdad? Sí. En donde la gravedad estaba súper pesada y que literal hicieron un meme de que esta maniobra les va a tomar 51 años, no sé. Ah, sí, sí. Cómo la gravedad juega un papel muy importante en la repercusión que tiene sobre el tiempo. Sí, y de hecho también en la misma película pasa también cuando están en el planeta que es pura agua, no sé si recuerdas, que se van el chavo y no me acuerdo de los nombres de los personajes, pero Cooper, no me acuerdo de Cooper y la acuerdo. Se quedan en el planeta y su amigo se queda en el espacio. Sí. Entonces para él pasaron como 60 años y para ellos pasaron 5 minutos, creo, 1 hora. Entonces, como dices, el papel tan importante de la gravedad es vital y tal cual no entendemos la gravedad. O sea, es otra pregunta muy interesante, el cómo la gravedad afecta al tiempo, ¿no? O sea, la teoría de la relatividad dice que es lo mismo, o sea, que es es el mismo, o sea, hablar espacio-tiempo es lo mismo y la gravedad obviamente va a influir, pero no entendemos el cómo la gravedad está afectando. O sea, ¿qué es lo que es la gravedad para que intervenga en el tiempo? Es un tema bastante amplio que sinceramente no va tanto del tema porque lo que
al menos lo que yo quiero un poquito abondar un poco más dentro del tema de este mar, que es el tema del tiempo, es sobre la posibilidad de los viajes en el tiempo y realmente cuántas posibilidades hay de viajar, pero no nada más eso, sino de existen muchos tipos de viajes en el tiempo, o al menos los que conocemos gracias a las ficciones o a las teorías que nos pueden proponer, es que existen una variedad, a lo mejor no muy amplia, sobre viajes en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, algo que se me viene muy rápido a la mente es el viaje del tiempo que existe en la película de Volver al Futuro. Que se crean diferentes universos, ¿no? Exacto. ¿Sí son universos? No. Es que la otra vez me puse a analizarlo y realmente no debería haber como que universos, sino que realmente todo sería sobre una línea temporal exacta. Sin embargo, una vez investigando sobre esta película de Volver al Futuro, nos habla de tangentes que se abren, entonces es cuando se rompe ese espacio-tiempo y se generan más dimensiones. Entonces podríamos decir que realmente en Volver al Futuro sí se habla de dimensiones o universos, en donde sea lo que tú hagas, dependiendo del tiempo, más que nada en el pasado, es cuando se va a abrir una brecha o no. Entonces, por ejemplo es el primer caso a lo mejor de viajes en el tiempo que te puedo explicar o que podemos hablar para poder entender qué tipos de viajes en el tiempo hay. Ok, sí había visto ese. De hecho tengo el nombre. Es el tipo de viaje se llama línea temporal fija. Ok. Sí es la fija. Espera. No creo que sea la fija. Es la dinámica, perdón. Sí, es la dinámica porque, como dices, cada decisión que tomes se va a abrir como que una nueva brecha, como si es un nuevo camino en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahí es no me acuerdo si era la 2 donde es que se me van los nombres siempre de los personajes. Pero del que tiene del viejito que viaja al pasado a dar. Doc. No, el Doc no, el otro viejito que viaja al pasado. Viejito? El que se pelea con Marty, que siempre se está peleando. Se me fue. Bueno, el malo, el antagonista. El malo, vamos a ponerle el chico malo. El chico malo, más bien el viejito malo del futuro viaja a darle de las predicciones de todos los juegos que se van a realizar y se lo da, ¿no? Al chico malo del pasado. Entonces ahí es como cuando dice el Doc también que tienen que regresar, pero no pueden regresar a su tiempo con Marty porque ya no existe, porque como dices se creó como un nuevo camino en el espacio-tiempo y tienen que regresar pero a la realidad nueva que se acaba de crear. Entonces sí es como una línea temporal dinámica que cualquier cosa que tú hagas va a abrir una brecha diferente, va a tener un impacto distinto. Solamente para los que nos escuchan, el antagonista en la película obviamente se llama Biff Tannen. Biff, sí. Sí, Biff. Bendito internet. Para que no nos quedemos con la duda porque esa duda es muy peligrosa. Sí. Y hablando sobre ese tipo de viaje en el tiempo en el que se abren brechas, ¿podría referirse como al multiverso? No. ¿Por qué no? Porque en los multiversos tal cual todas las posibilidades se están dando al mismo tiempo. Es como el experimento de Schrödinger, o ¿cómo se llama? De Schrödinger. Lo siento por nuestro inglés. No, alemán. Alemán, perdón. Es del gato pésimo. Que está al mismo tiempo. Sí, se podría decir que sí, porque al mismo tiempo el gato está vivo y muerto. Sí. Entonces sí se podría decir aquí, pero no es solamente dos estados, no es dual en este caso de los multiversos, sino son todas las posibilidades que se pueden dar. El hecho, por ejemplo, de estar grabando este podcast, o quizá que tú te hayas ido a otro lado, o quizá que estés dormido, o quizá en otro universo donde no existas. Entonces todas las posibilidades en los multiversos están pasando en el mismo momento. Wow, eso es muy interesante. Entonces en un multiverso ahorita alrededor de 10 millones de personas nos están escuchando. En otro multiverso nos están escuchando 2.
Pero por suerte estamos en el que nos están escuchando 20 millones de personas. ¡Wow! Genial. Saludo a esas 20. Sí, saludos 20 millones de personas que están en este multiverso con nosotros. Y hablando de multiversos, ¿tú qué opinas del multiverso? Bueno, no es multiverso. ¿De Marvel? Ajá. Es que como tal existe un multiverso dentro de los cómics. No sé si están como que actualmente ya creando el multiverso dentro de la franquicia del MCU. Pero ¿qué opinas de lo que a lo mejor hasta el momento sabemos? A mí me encantaría ver a los 3 hombres arañas en el mismo, Como una el misma meme, película. En la misma película, o sea, estaría súper padre. Pero creo que los cómics se basan mucho en ese tipo de viajes en el tiempo de multiversos. Porque pues no se limitan. O sea, tienen un universo donde el hombre araña es negro, un universo de... O sea, hay muchos hombres arañas en diferentes universos. Sí, al fin de cuentas, ese multiverso es un cómic, ¿no? Y digo, la imaginación puede hacer lo que sea. Incluso generar más multiversos dentro de multiversos. O sea, Sí, es que la posibilidad dentro de los multiversos ya es más amplia. Entonces, en un cómic, en una historia ficticia, pues es mucho más sencillo. pero sobre todo, ¿cómo tomas el viaje en el tiempo que realiza Tony Stark? Bueno, en sí, todos los de la película de Avengers Endgame, para poder solucionar lo que sucedió ahora, así que... Pues se supone, si mal no entendí, lo explica la... Ay, otra vez. Cuando viaja Hulk al 2012. La maestra de las artes místicas. Ándale, ella, la maestra de las artes místicas. Lo explica que su tiempo es el que se va a ver afectado. Quizás su futuro no, sí se arregle y todo, pero el tiempo de ellos corre riesgo porque no está la gema. Y por eso mismo el Capitán América tuvo que ir a dejar las cosas, bueno, las gemas del Las infinito gemas. en el preciso momento en el que las desaparecieron, ¿no? desaparecieron. Entonces aquí estamos hablando realmente de un multiverso, en donde cada Vengador viajó a un universo diferente para obtener la gema de ese universo y traerla a su realidad. Pues más bien en un tiempo pasado diferente. En un tiempo pasado diferente de un universo diferente. Sí, porque tal cual si, por ejemplo, si viajaron al pasado y recogieron la gema del alma, pues sí, la gema del alma, Thanos jamás pudo haber ido por ella. Entonces ahí se crea una paradoja. Entonces, tal cual para resolverlo, sencillo, son los multiversos. Wow, eso sí. Porque las paradojas, híjole. Es que hablar de paradojas, yo creo que las más fáciles es quedarnos en multiversos para no meternos en problemas con las paradojas, porque sí te queman la cabeza un rato. Por ejemplo, las de Dark. ¿Cuál fue tu paradoja favorita o la situación favorita que te pasó en Dark? Creo que la que más me impactó, la que menos me esperaba, fue la de Charlotte con su hija Elizabeth. O sea que una es hija de la otra, pero al mismo tiempo una es mamá de la otra. O sea, esa paradoja, no sé, o sea, es donde tú te preguntas quién fue primero, ¿no? Sí. ¿Quién realmente fue la primera que tuvo a la hija? Y viceversa, ¿no? Ya para después saber lo que sigue. Y es donde te das cuenta que realmente no existía un inicio. No, pues está ahí en ese ciclo infinito. Y tal cual la serie de Dark lo que hace es crear otro universo. De hecho, mundo. Son tres. Son tres. Perdón por el spoiler para los que no la han terminado de ver. Yo creo que a esas alturas ya muchos la terminaron de ver, pero sí eran 3. Para resolverlo, pues lo más sencillo era crear otro. De hecho, cuando ay, se me fue el nombre de la Lobo Blanco, Claudia. De Claudia Tiedemann, le dice a Jonas que es la primera vez que pasa, sentí un alivio enorme. En serio, cuando dice eso es como que, o sea, sabes que ya no se está repitiendo. Okay. Porque ya después creo que la serie se basa en el que, bueno, esto se va a repetir otra vez, no tiene un final, se está dando otra vez, entonces como que pierde ese impacto. Sí, porque incluso en el penúltimo capítulo de la tercera temporada, a pesar de que explican muchas cosas, y de hecho ese capítulo me hizo que me doliera mucho la cabeza, a pesar de que explican mucho, al final de cuentas te sigues quedando con la incógnita de entonces cuál es el inicio y cuál es el fin.
¿qué es lo que puede cambiar para que todo cambie? Sí. ¿Cuál es ese factor sorpresa que nos puede ayudar a que todo se resuelva, ¿no? Y algo que decía sobre Claudia, Ajá. que es algo que me quedó mucho esa incógnita, al menos a mí, o sea, porque por ejemplo yo lo puedo aceptar, ¿no? Puedo aceptar el final que dijeron, el final que hicieron, y tiene sentido, pero yo trato como que, al menos con esta historia, siento que intenté ir un poco más allá. Y esta es la parte en donde tú dijiste que Claudia va a ver a Jonas ya viejo en el futuro 2052, me parece. Y le dice que es la primera vez que sucede eso. Sí. Pero después de eso, después de la visita a Jonas, hace su último viaje en el tiempo, que se trata de ir al pasado a enterrar a la máquina del tiempo, el ver a su papá joven y pedirle disculpas por haberlo matado cuando era ya un anciano. Ajá. Y es cuando muere. Ajá. Entonces, si antes ya había muerto, ¿por qué fue diferente en esta vez? Porque, ok, nos dicen, es la primera vez que sucede esta visita que te hago a ti. Pero ¿qué te llevó a eso? ¿Qué te llevó a ese cambio? ¿Qué es lo que te impulsó a ir? ¿Qué es lo que te impulsó a estar esa primera vez ahí? Yo creo que ahí, en las otras veces que había pasado, porque si mal no entendí, es la tercera vez, ¿no? La tercera vez que se cumplía el ciclo. Obviamente decían Sí. que es infinitamente, pero es el hecho de que cuando Jonas mata a esta Marta en la máquina, ya casi al final, que dice que ya, o sea, que él las cierra los ojos para ya morir también, porque creía que ese era el final. Es como que ver que lo que él pensaba no era real. Entonces viaja, se despide porque se quiere matar con esta, ¿cómo se llama? Eva, que va y mata a Eva. Ajá. Porque ya ves que también cuando va le dice a esta Eva que va a pasar lo mismo, y hasta ella misma jala el gatillo. Sí. Pero como es la primera vez que pasa, le quita las balas, ¿no? Entonces yo creo que tal cual en esa repetición de ese ciclo que se tiene que ir cumpliendo en Dark, era la primera vez que llegaba Claudia y decía eso. Y lo que lo impulsó a hacer todo eso que mencionas es el hecho de que no vio el fin o no le dio el fin que él esperaba al matar a Marta. Ok. Lo que yo entendí y es lo que me intenta como que más calmar esa ansiedad de no entender eso, es el hecho de que Claudia cambia todo por perseguir su propio, ¿cómo decirlo? Su propia obsesión de ver a su hija viva. Sí. El ya no estar siguiendo a ningún bando, sea Adán o sea Eva, sino ver por sus propios intereses. Y es ahí donde te das cuenta que Dark es realmente una trama en donde se basan de puras intereses. Sí. Porque todo se genera gracias al interés que tiene el profesor, ¿cómo se llama? El Tannhaus. Ajá. De querer de vuelta a su hijo. O sea, desde ahí. Después, ¿qué pasa? Que Jonas quiere a Marta viva. Eva quiere que ninguno muera. Es que Eva lo que quiere es que su hijo siga viviendo. Exacto, y de hecho eso también me sacó mucho de onda cuando introdujeron al personaje del hijo de Marta. El cómo ese personaje estuvo detrás de todo, o sea, casi moviendo los hilos dentro de los dos universos para que todo se dé y para poder prevalecer su propia existencia, ¿no? Sí. Ahí lo que no me gustó es que después de ese personaje ya no le vi ningún propósito a Noah. Es que al final de cuentas siento que Noah siempre fue un títere. Sí. Un títere de... Siento que más que de Marta, en el mundo de Marta,
de Jonas en su mundo, en el mundo Pues que de fue de Jonas. ambos. O sea, sí, Pero es que tal cual también lo que quería ya después Noah era que su hija existiera, ¿no? Por eso también lleva a su Noah joven y todo eso y le cuenta. sí, pero pones a pensar, es algo que nunca iba a tener como que un buen fin. Porque al final de cuentas, su hija es la mamá de su esposa. Sí. Entonces, al final de cuentas, no iba a acabar bien. Y al menos a mí sí me gustó mucho el final, el cómo terminaron la trama. El poder introducir tercera dimensión, la original, y el cómo todo lo que vimos antes en las otras temporadas se disuelve, o sea, nunca existe. Sí, tal cual no existió. O bueno, sí existió, pero... O bueno, no existió, pero sí existió. De hecho, existió una infinidad de veces. Sí, muchas veces. Porque si te das cuenta, o sea, todo lo que vimos se estuvo repitiendo en cada segundo. Sí. Y es cuando te pones a pensar, ¿qué tan loco es el tiempo? De hecho, hay una parte que me llama mucho la atención, es que dice que después del apocalipsis se detiene el tiempo, ¿no? Que es que Sí. aprovechan Jonas y Marta para ir a la otra dimensión, a la real, pues para detener todo, ¿no? Esa parte de que se detiene y que se ven a ellos de niños. Que se ve en el armario, esta Marta ve a Jonas en el armario. Esa parte de cómo se detiene el tiempo y llegan ya al mundo real. Sí, esa parte, por ejemplo, mi hermano tuvo mucho, bueno, no mucho, sino no lo entendió la primera. Y creo que no sé si algunos lo entendieron la primera. Pero justo en el momento en el que pasaba, se escribía el futuro. Ujú. Es por eso que Marta recordó ese momento. Porque ya le estaba pasando. Ya le había pasado, mejor dicho. Pero ¿cuándo le pasó? Justo a unos segundos. Hace unos segundos. Ok. Ok. Y Entonces no pasó en el pasado. pasó en el pasado. Pero para ellos era su presente. Ok, porque estaba el tiempo detenido. Es ahí donde entra lo que no se puede entender así de simple, ¿no? Ajá. Lo que mi hermano pensaba es que al recordar eso, pensaba que ya había pasado. Y recuerda que si ya había pasado, quiere decir que nada ha cambiado. Sí, que había sido lo mismo y que se repetía, ¿no? Ajá, entonces él se quedó con esa idea de que es que si lo vieron en el armario, si lo recuerda, quiere decir que ya pasó. Y si ya pasó, quiere decir que ya estuvieron ahí. Y si ya estuvieron ahí, quiere decir que nada funcionó. Ajá, sí, yo también pensé exactamente lo mismo, pero... Pero lo cierto es que solamente pasó una vez. Ok. Fue la primera y última vez que sucedió. En el preciso momento en el que está viendo Ok. al niño. Se están cambiando las En realidades. este preciso momento, esos recuerdos se le están escribiendo en la memoria. Ok. Ah, ya no había entendido eso. Eso es algo que tampoco mi hermano había entendido y que le tuve que más o menos explicar. Porque al menos así yo lo entendí. No sé si estoy en lo correcto, a lo mejor y no. Sí. Pero es una muy buena forma de verlo, ¿no? Porque a lo mejor muchos pensaron de que es que se está volviendo a repetir. Sí. Y si se está repitiendo, quiere decir que no va a tener fin. Pero era la primera vez que pasaba. Y la última. Ok. Sí, ya me quedó. Oh, wow. No había entendido eso hasta ahorita que me lo estás explicando. Ah, con razón. Y o sea, en ambos universos se creó quizá una realidad completamente diferente. Pero ya no la ponen en la serie. O sea, tal cual Exacto. ya es el fin de todo. Wow. No me había quedado muy claro eso hasta ahorita que lo explicas. Porque, te digo, siento que la serie pues aborda mucho este tipo de teorías, obviamente de viajes en el tiempo, pero creo que aborda más otro tipo de... O sea, sí, los viajes en el tiempo son pues lo que se mueven, porque tal cual siento que su viaje del tiempo se me hace medio chafa. ¿Por qué? Pues es que es como que la partícula de Dios y ya puedes viajar a... Ah, sí. O, por ejemplo, también que según el universo es cada 33 años que queda en la misma posición y puedes viajar en el tiempo, ¿no? O sea, creo que no es su fuerte el hecho científico, porque siento que sería imposible viajar, pero su historia detrás de... Sí, al final de cuentas, se queda en una ficción, ¿no? Sí,
Pero siento que independientemente de que no pudieron dar como una explicación científica más acertada, creo que el cómo desarrollaron la historia fue muy, muy perfecta hasta cierto punto, ¿no? Ujú. Porque por más que le pensaban, por más que quedaban cabos sueltos, siento que siempre había un capítulo después en el que te lo explicaban. Te lo explicaban. Y nunca quedó como que esa incertidumbre de que es que qué pasó, por ejemplo, con el reloj. Ok, sí. Ajá. Cualquier cosita, ya sea mínima, le daban una explicación. Sí, te lo explicaban. Eso fue lo que a mí más me gustó de esta serie y siento que para mí por eso es una muy buena serie. Quizás no es la mejor, pero sí es muy muy buena. Sí, es que está muy bien escrita y creo que también su ambientación, todas, o sea, es lo que te atrapa la historia. Sí, te Aunque tal cual, ¿cuál fue tu temporada favorita? Por ejemplo, a mí la 3 casi no me gustó porque te explican todo, pero Sí. ya no te aborda más, o sea, solamente te explica lo de las otras 2 temporadas y ya. Mi temporada favorita fue la 2, en donde te explican o te dejan esa premisa de que existe otras dimensiones. Yo no me gustó tanto ese final porque sentía que iba a ser un muy futurista. ¿Qué crees? Veía algunas reseñas sobre la segunda temporada y a muchos no les gustó. Ajá. Les gustó mucho más la 1. A mí me gustó más la 1. temporada. Pero bueno, el gusto se rompe en géneros, entonces. Sí. Sí, porque a quien le puede gustar más la 3 porque explica todo y le queda más claro. A mis hermanas les gustó más la 3 porque ya te explican todo. Sí. Y sí, la 3 es más amena de ver. O sea, es más digerible. Y siento que hasta a veces es muy lenta por lo mismo que quieren ser tan precisos. Eso quizás es su punto más débil. La velocidad con la que se lleva la trama. Siento que sí es un poco bastante relax. Entonces, como que no hay ese altibajo de emociones. Sí, pues es que como tal cual le tratan de explicar todo. Como tú mencionaste, el reloj, la pistola, todo lo explican ahí. Entonces, pues ahí ya lo entiendes. Por eso es más lenta, pero sí es más digerible. Y a pesar de que vaya muy lenta, hay muchas cosas que sí te quedas. Sí, todavía te queda. Aquí, tengo que volver a verlo, Pero siento que ya estamos spoileando mucho a los que no lo han visto. Sí, perdón por. Yo te tengo una pregunta. A ver, pregúntame. Si alguien viene del futuro que tú no sepas y te dice que va a pasar algo, ¿le creerías? Híjole. Es una muy buena pregunta. Híjole, es muy buena pregunta. Porque tanto puede decir que sí y te pueden estar tomando el pelo, Sí. como puede decir que no y realmente estar ignorando un hecho muy importante. Pero ¿cómo saberlo? Exacto, ese es el punto. Es como lo que te decía de la predeterminación. Ajá. ¿Cómo saber que está todo predeterminado si no lo sabes, si no has visto el futuro? ¿Cómo puedes saber si puedes cambiar tu futuro si no lo conoces? ¿Cómo puedes hacer algo para cambiar algo que aún no pasa? Entonces, si alguien llegara y me dijera, ¿sabes qué? Vengo de tal tiempo en el futuro, pues enséñame las pruebas, ¿no? Sí, demuéstramelo. Creo que ese es el primer paso que tomaría. Demuéstramelo, quiero verlo, y si sí, ahora sí dime a qué vienes, ¿no? Sí, ¿cuál es? Pero ¿Cuál ¿cómo es? te lo demostraría? Pues hechos, no sé, hechos. Yo creo que le daría un tiempo. O sea, Literal, le darías más tiempo. sí, le daría o sea, si veo que es muy serio, o sea, que sí es muy tangible lo que me está diciendo, es como que, bueno, dime qué va a pasar en una hora. Pues él lo puede investigar, ¿no? Ok. Tal cual tendría los recursos. No, pues va a pasar esto. Pero es que también depende en qué momento estuvo él. Porque, por ejemplo, imagínate que está contigo y tú le dices, ¿qué va a pasar en una hora aquí en el cuarto? Pues a lo mejor y no lo sabe, porque él no estuvo ahí. Bueno, sí, pero es del futuro, ya tiene las máquinas para saber todo. O sea, Ok. o que me enseñe su máquina.
Su máquina del tiempo. Y que la usemos, ¿no? Ajá. Vamos a tu futuro. O llévame, muestra de tu rol. máquina y ya, sí, llévame a ver a los Acosta en los 80 cuando recién debutaban. O llévame a ver a Cruz Azul campeón, ¿no? Cruz Azul, no. Sí, no, sí. Capaz que nunca pasó en su futuro, pero Y que estamos cambiando el tiempo y el hecho de nosotros estar ahí viendo al Cruz Azul haga que pierda, ¿no? eso sería muy, muy triste. Sería muy triste, sí. Entonces yo le pediría una prueba de que Un de su tour, ¿no? máquina. Sí, sí, sí. O algo así que, igual como tú, que me lo demostrara. Sí, es muy buena pregunta. Igual los que nos están escuchando, igual a lo mejor tienen otra respuesta. Sí, ¿qué harían? Muchísimo más interesante, ¿no? Sería chida que pues nos pudieran compartir si se llegara el caso. Al final les estaremos dejando nuestras redes sociales, pero No, están en la pantalla, ¿no? sí es cierto, también para los que nos ven en YouTube. Ah, sí, es los que Pero nos están viendo en los que nos YouTube. están viendo por Spotify, a lo mejor ahí pueden investigar o se los dejamos al final también. Se los dejamos de tarea. A ver si esta Va. sí la hacen y no Que con vayan sus al clases en línea. futuro, que vayan al pasado y ya que nos lleguen. Aquí tengo otro comentario muy interesante. Cuando iba a la primaria, no sé si recuerdas al maestro Pascasio, no sé si te dio clase. No me dio clase, pero sí lo recuerdo. Para los que nos escuchan, es que fuimos a la Sí, fuimos a la misma primaria. Entonces, bueno, no me acuerdo, un profesor que me dio en quinto y dijo algo que me impactó porque dijo, el tiempo, más bien el futuro no existe. Ok, Porque cada vez que tú estás pensando en el futuro, se hace presente. ok. O sea, tal cual tú no puedes tocar el futuro porque en cada momento se está haciendo tu presente. Ok. Sí, porque por ejemplo yo puedo decir es que ahorita voy a ir a comprar unos chetos y estoy pensando en el futuro, pero en un tiempo voy a hacerlo, ¿no? Va a ser tu presente, pero tal cual también no sabes si va a pasar. Lo Eso que está sí. pasando ahorita es quizá el único futuro posible. Y aquí entra también otro tema que es un poco más como científico, pero siento que tiene un poco de relevancia en esto de las cosas que pasan y que no sabemos por qué pasan, pero están pasando. Por ejemplo, ¿por qué estamos grabando un podcast? Sí. Y bueno, el tema es... se me está yendo. Tú agárralo. Perdón, es que tuve una laguna Se mental. te cruzaron las ideas. Sí, se me cruzaron las ideas. La cuántica. Ok. ¿Qué onda con la cuántica? Siento que, al menos yo siento, no, la verdad no estoy seguro, ni siquiera sé nada, o sea, pero pienso o siento que la cuántica juega un papel muy importante en la toma de decisiones de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la cuántica, bueno, lo que sé o lo que investigué, lo poquito que sé, es que es a nivel muy pequeño. De hecho se llama nanómetro esa pequeña cosa. Es más, Sí, o sea, muchísimo más, pero se genera ahí, en ese, vamos a decirlo, universo o en ese plano, ¿no? Ok. En Plano cuántico. en donde las partículas o más pequeñas que átomos se mueven de una manera que no podemos entender. Ok. Entonces, nosotros podemos determinar aquí en nuestra realidad varias cosas. Por ejemplo, si tiramos, no sé, un vaso de agua, podemos calcular su trayectoria, ver cómo va a caer el fluido gracias a ecuaciones y todo eso, ¿no? Sí. Pero por ejemplo la cuántica nos da a entender que no podemos entender esas pequeñas cosas que están pasando y que sea más pequeño de lo que tú te puedas imaginar, tiene repercusión en el mundo que podemos ver. Sí, porque es probabilístico, pero ¿cómo repercute? Es como Porque, por ejemplo, en las partículas, tal cual se puede hablar de tiempo, en ese nivel. O sea, no sé, en la escala de Planck se puede hablar ya del tiempo, porque tal cual tampoco la gravedad afecta a las partículas. Ok,
¿Has escuchado del efecto mariposa? Sí. Que el efecto mariposa nos habla de que, bueno, al menos el que yo entendí, el aleteo más pequeño de una mariposa puede generar un tornado muy grande. Ujú. A eso es a lo que me refiero. El movimiento de las partículas puede generar algo diferente en nuestra realidad. En nuestra realidad. Ajá. Entonces, si esas partículas no las podemos entender, no podemos predecir el futuro. O sea, muchas veces a lo mejor nosotros podemos deducir lo que va a pasar. Okay. Y para eso existen los pronósticos, a lo mejor del clima y otras cosas, ¿no? Pero ahí es donde entra la cuántica. A lo mejor podemos decir, es que va a llover, pero no llueve. Ok, pero es que es... No sé, siento que tal cual la mecánica cuántica es que es probabilística. Y Sí. si tuviera un impacto en nuestra vida en un mundo ya macroscópico, sería también estos efectos que vemos serían probabilísticos. Y tal cual como mencionaste, la trayectoria de un vaso que se cae, no la podríamos deducir, no la podríamos determinar. Porque son a niveles macroscópicos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, se cae mi jarra de agua, ¿no? Entonces a nosotros, lo que nosotros pensamos es que se va a caer para abajo. Pero si fuera, no sé, que influyeran las partículas, se puede ir a cualquier otro lado, se puede, no sé, hasta comunicar con otras partículas de otro mundo. Entonces siento que no tienen tanto Creo que ya la impacto. capté, o sea, si pudiéramos percibir la mecánica cuántica y transportarla a esta realidad, todo sería posible. Todo sería posible. Pues es que tal cual no sabemos qué tan real, más bien qué es lo que qué puertas nos abre la mecánica cuántica. Porque pues apenas si la entendemos, y lo que nosotros estamos comentando son puras suposiciones. Porque tal cual tendremos que entender función de onda, tendremos que entender muchos conceptos que no podríamos hablar tan a la ligera. Sí, ya son temas bastante complejos de tocar y incluso para nosotros mismos, ¿no? O sea, para poder entender. Para las personas, porque Ajá. para todas las personas, Sí, porque estamos acostumbrados a una manera muy mecánica que se den las cosas, que sigan una trayectoria. Entonces la mecánica cuántica rompe con esos tabús de que conocíamos. Sí, porque estamos como que acostumbrados a lo que conocemos. Sí, y es que tal cual tendríamos que irnos a escalas más pequeñas para entenderlo. Entonces, no sé, o sea, no sé, siento que debe de influir los átomos y todo en... Pero no a gran escala. No, no, siento que, creo que no sé si has escuchado la distancia de Planck, que ahí ni o sea, la gravedad ya no se entiende. O sea, tal cual ya no sabe no hay una conexión entre una y otra. Entonces, esa distancia de Planck es lo que nos limita a entender el mundo cuántico con el mundo relativista. Es esa barrera y lo que buscan muchos científicos es unificar esas dos teorías, porque tal cual explicar la mecánica cuántica en un mundo relativista como el que vivimos ya no es posible, y explicar la mecánica cuántica con la relatividad tampoco ya es posible. Entonces es lo que están buscando los científicos. Espero algún día lo descubran y nos cuenten, porque pues, yo no me estoy metiendo en nada de eso. Y todo lo que estamos haciendo aquí Nadie se quiere meter en eso. Sí, o sea, es muy complicado de entender. Mis respetos a todas esas personas que se dedican a ese tipo de investigación, porque la verdad es muy complejo. Es muy difícil y pues sí, no, o sea, lo que estamos mencionando aquí es nada. Quizás hasta estemos mal, o sea, yo digo que hasta estamos mal las suposiciones que estamos haciendo. A lo mejor y sí. O a lo mejor y no, pero pues... Pero mínimo no estamos diciendo que la mecánica cuántica cambia nuestras vidas a nivel espiritual. Bueno, creo que ese es otro tema bastante más amplio. Pero por ejemplo, algo que también me gustaría hablar es sobre cómo se interrelaciona el poder viajar en el espacio, perdón, en el tiempo, y la ética. La ética. O mejor dicho, la moral. Ok. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, ¿tú cambiarías algo de tu vida? Yo cambiaría algo de mi vida si pudiera viajar en el tiempo. Es que tal cual aquí la típica respuesta es de no, porque si no, no fuera la misma persona que soy ahorita y todo eso. Ok, imagina que sí puedes hacerlo. Imagínate. Okay. Puedes viajar a cualquier momento que tú quieras dentro del tiempo de tu vida. Sí. Y imagínate que estás con una chica y quedaste pésimo. O sea, te presentaste mal, se burló de ti, lo que sea. ¿Has visto el capítulo? No creo que hayas visto. ¿Ves Rick y Morty? Sí. Ok. Sí, obviamente Rick y Morty. Muy bien. ¿Has visto el capítulo en donde Rick tiene el control y regresa en el tiempo? Ajá. Para poder rehacer su presente? Sí. Imagínate que tú lo haces. ¿Por qué lo harías? Pero es que ahí ya sería como que para fines más personales. Por eso es a lo que te digo. O sea, al fin de cuentas eso también habla sobre tu moral. Sí. Porque, por ejemplo, como lo que tú decías, muchos van a decir es que no, pues porque quien tú eres pues, es el resultado de tu pasado, ¿no? Y si cambias algo, pues ya no vas a ser tú. Ok. Pero imagínate que si quieres. ¿Eso cómo habla de ti? ¿Que no sabes afrontar un fracaso? Pues es que tal cual siento que si se tiene la posibilidad de cambiar algo, si yo ahorita tuviera que, no sé, que existiera una aplicación que quizás solamente yo tenga y cuando le pongo la fecha y lo pudiera cambiar, pues quizás sí haya cosas que sí cambiaría, pero no creo que a gran escala. Detalles, quizá que haya comprado algo que no necesitaba, mejor no lo compro. Ese tipo de cosas como que más específicas, creo que sí las cambiaría, pero ya cosas más grandes, no, porque entraríamos en esta paradoja de quizá nunca entré o nunca hice eso, entonces ya no soy lo que soy ahorita, entonces jamás tuve que viajar en el tiempo y todo eso en ese paradoja. Entonces, además, yo soy fiel creyente de la responsabilidad de nuestras decisiones. Entonces, si tomaste una decisión, tienes que aceptarla, tienes que reconocerla. Entonces, yo no haría a gran escala cambiar cosas, y menos, por ejemplo, si salí con una chica, salí mal, o tuvimos una mal cita y puedo modificarlo. Tampoco, porque ahí estaría manipulando la libertad, ¿no? La libertad de la chica. La naturalidad, y siento que ya no sería honesto y no sería natural. Y lo que tuvieran ya no sería real. No, o sea, sería real, pero real. No sería manipulado. Siento que ahí pierde como que todo el encanto. Creo que ya sería más como narcisista de mi parte que querer manipular todo a mi conveniencia. Entonces no, o sea, mi respuesta es solamente quizás si me compré algo que no necesitaba, o que me llegó un paquete de Amazon y resultó defectuoso, para evitar los problemas de regresarlo. Pues viajo al pasado, no lo compro porque sé que va a salir defectuoso. Sí, ese tipo de cosas, ya no. ¿Tú cambiarías algo? No, creo que tampoco. Al final de cuentas siento que las cosas que hiciste, pues las hiciste y ya. O sea, si pudiste haberlo cambiado, fue en el momento en el que pasó. A lo mejor si heriste a alguien, pedir perdón y ya. O sea, si quieres solucionar algo que a lo mejor pasó en tu vida, hazlo en tu presente, ya sea tu futuro en ese momento. Y ya, o sea, porque al final de cuentas, la frase de que uno no puede vivir del pasado, ¿no? Es muy cierto. Y es ahí donde entran a lo mejor varios problemas que nos podemos causar a nosotros mismos. De enfrascarnos mucho en una cosa puede a lo mejor ser hasta perjudicial para nosotros mismos, ¿no? Sí, y además nos inhibe la parte del duelo. Por ejemplo, si fallece algún familiar y queremos regresarlo, nos está limitando nuestro crecimiento también como persona. El no afrontar, y tal cual la vida lo que tiene es que cada decisión que tomamos es única. Al final de cuentas estamos hechos de experiencias y de situaciones, ¿no? Que tenemos que vivir sí o sí. Entonces, sí, y hay que aceptarlas. Es muy difícil, eso sí, es muy difícil aceptar muchas cosas que nos van pasando, pero creo que el tomar conciencia de lo que estamos viviendo
para ser mejores personas con nosotros mismos, es lo mejor que podemos hacer. Entonces, yo no cambiaría nada. No sé si alguien quizás esté en completamente desacuerdo. Y si lo fuera, pues también está bien. O sea, es un punto de vista y muy hipotético realmente, en donde pues al final de cuentas cada quien tiene sus propios motivos y se acepta, ¿no? O sea, no una cosa que estemos diciendo sea realmente una verdad absoluta. No, o sea, aquí solamente estamos platicando a gusto sobre un tema. Creo que el tema de ahorita se presta para muchas interpretaciones, para muchas, no sé, las personas quizá piensen diferente. Y obviamente eso creo que le da mucha vitalidad a la vida, que todas las personas piensen diferentes, porque puedes aprender mucho de todas las personas, y que tengan opiniones distintas te hace a ti como persona nutrirte. Obviamente si eres una persona abierta, si te cierras, pues nunca vas a tener ese crecimiento intelectual para las demás personas. Entonces, eso es lo chido, ¿no? También aprender y forjar tu personalidad con base, no es en base de refresco. con base a otras personas, porque al final de cuentas, pues estamos en este mundo todos y pues hay que aprender de todo, ¿no? Como tú dices, no cerrarse a la posibilidad de ciertas cosas. Y si te cierras, pues también se acepta, ¿no? Pero es mejor, al menos para mí, aprender un poco de mis errores, de los errores de alguien más, que no estoy para juzgar, pero pues todos tenemos errores, al fin de cuentas, todos tenemos éxitos, y aprender de todo y de todos. Sí, y tal cual, como dice mi mamá, también nadie experimenta en cabeza ajena. Sí. Entonces, hasta que no vivamos algo, no podemos saber qué es lo que está pasando en una persona, pero pues también por eso no nos quita el ser empáticos y tratar de llevar pues nos bien con las personas y saber que lo que nosotros pensamos no es único. O sea, que hay más posibilidades de pensamiento, y eso, como mencionaba, creo que nos da vitalidad y es lo que nos ha llevado a subsistir en la humanidad. Sí, hay demasiadas posibilidades y ya nos dimos cuenta que hay un montón de multiversos, entonces, y en todos esos multiversos existen más posibilidades. Sí, entonces todo está pasando en este momento, entonces no se sientan mal si ahorita no tienen dinero, o quizá hay otro multiverso donde no existía el COVID, siéntanse bien porque hay un multiverso donde están en la playa siendo multimillonarios, quizás, ¿no? Hay un multiverso donde ya existen los zombies, no sé, entonces están aliviados sí, por de eso. que no están en eso, ¿no? Que no están siendo un zombie. ¿Te imaginas a ti de zombie? Me imagino de zombie. Sí me lo he imaginado, o sea, que no es la primera vez que me lo cuestiono. Cuando veo las películas de zombies, ¿yo qué haría si hubiera un apocalipsis zombie? ¿Cómo sería de zombie? O sea, pero un zombie no piensa, ¿o sí? No, pero ahorita, bueno, quién sabe. Como persona, ¿cómo sería mi...? Chale, no sé. Te lo dije de broma, pero no sabía que sí te lo habías cuestionado. No, sí me lo había cuestionado. Las películas de zombie me llaman la atención por eso. ¿Cómo sería yo de zombie? Entonces... no sé, es que a veces me pregunta cosas chistosas. Por ejemplo, ¿sabes cuál es la mejor o la paradoja más difícil que existe? La paradoja más difícil que existe. No sé, si tuviera que decir una, podría ser los bucles en el tiempo. Los bucles en el tiempo, no. No, a ver, cuéntame. Es la típica cuando vas a una tienda y ves, hoy no fui yo, mañana sí. ¡Wow! No, sí, esa es la poderosísima. De hecho, me acuerdo cuando estaba niño y iba y me quedaba pensando un ratote o sea, hoy no va a fiar, pero mañana sí va a fiar. Pero cuando sea mañana ya va a ser hoy, entonces ya no va a fiar. Y se crea este bucle y ya me rompía la cabeza. Creo que fue mi primer acercamiento con una paradoja. No puede ser. Pero sí, es muy buena. No sé F por ese David pequeño que se creaba la cabeza. Que me creaba la cabeza pensando en las paradojas de los señores de la tienda. Y que hasta el momento aún no se responde. No, realmente pienso que no me voy a detener en esa paradoja porque es más difícil que la mecánica cuántica. Y sí, Por ejemplo, había también escuchado, sé que a lo mejor ya son muchas paradojas, pero los bucles en el tiempo, además de la que hablaste de la paradoja del abuelo. Ajá. La de Hitler. Ajá. Que fue fue con la que empezamos, ¿no? Hay una de bucle en el tiempo que no acabo de entender, en donde
la consecuencia es gracias. No, el efecto es gracias a la consecuencia. Ujú. No, la causa es gracias a la consecuencia. Ok. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tú vas al pasado y te casas con una chava y tienen a un niño y ese niño eres tú, pero también tú fuiste al pasado y te cambiaste de sexo y eres la chava que embarazó tu otro yo y que te tuvo a ti. O sea, ¿entiendes un poco eso? Ok. O sea, no. Tú creas a tu propia existencia. Ok, ya. Porque yo Es un soy poco hablando de mujer, lo que, por ejemplo, lo de Charlotte y Elizabeth, pero solo tú. solo yo. Y tal cual no estaríamos violando nada en. ¿O sí? Es que ahí serían como dos Solo la realidades. naturaleza. Es que, por ejemplo, regresando a Dark, puede ser dos universos, Sí. dos mundos diferentes. Ahí es diferente. Pero cuando es en tu misma en la misma, línea, pero no creo que sea posible, ¿o sí? es por eso que es una paradoja. Ah, bueno, sí, cierto. nunca la había pensado. No la había visto. Sí, la leí hace poco y me explotó la cabeza, literal. O sea, ¿cómo es posible? Como tú le dices, ni siquiera imaginándolo, lo es, ¿no? Entonces siento que es una paradoja que ahí les dejamos como de pilón para que se quiebren un poco, para que les explote un poco la cabeza como a nosotros y no nos sintamos, que no seamos los únicos que nos sintamos así, ¿no? Sí, porque tal cual es una causa incausada. Exacto. Ya síntomas específicos. Porque rompe ese principio de causalidad de las cosas. Entonces estamos acostumbrados que este principio dice que nada se puede crear por sí mismo. Entonces sería una causa incausada, por ejemplo, en Dark, la pistola, ¿no? Que no sé si te habías dado cuenta que es la misma pistola en toda la serie. ¿Cuál pistola? La pistola con la que mata a Marta. Ah, sí, obviamente. Es la misma. Entonces una causa incausada o ¿cómo se llama? El reloj, El la libro. máquina del tiempo, el libro es una causa incausada. Entonces, La medalla de San Charbel. también. O sea que solamente están viajando en el tiempo y no tienen tal cual un inicio Un inicio y un fin. ni un fin. Entonces sí sería como que una causa incausada esa paradoja. Pero nunca la había visto así como que yo cambiarme el sexo y Y embarazarte a ti y mismo. ¿sabes? O sea, ¿sería posible genéticamente? ¿No No saldría lo sé. defectuoso con un brazo, un tercer brazo? ¿Quién sabe? Pues sí, porque te estarían mezclando los genes, ¿no? Pero recuerda una situación hipotética en la que todo es posible. Sí, pues sí, quizá a lo mejor en un universo paralelo sí esté pasando eso. Sí. Con eso se rompe todos los multiversos, nos ayudan a romper todas las Gracias, multiversos. grandes multiversos que están pasando. No sé si te gustaría ya pasar directamente a las preguntas. Creo que tenemos varias cosas que podemos comentar ahí. Sí, claro que sí. A los que no sepan qué preguntas estamos hablando, nos tienen que ir a seguir a nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, porque ahí es donde estamos subiendo este tipo de preguntas que se van a abordar en los podcasts que vamos a estar haciendo semanalmente. Aún estamos viendo, quizás sean los jueves. Lo más probable es que sean los jueves, más que lo probable que subamos sean los jueves. los jueves, entonces para que estén al pendiente de estos podcasts que estamos haciendo con mucho cariño y que nos costó trabajo empezar. Empezar, pero pues ya estamos Empezar aquí, ¿no? primero porque somos novatos, pero ya estamos aquí. Entonces, ¿quieres empezar con tu pregunta? Si quieres empieza tú, estoy buscando las respuestas aquí. Ok, espera, busco qué pregunta se empieza. Mira, me pareció uno de Shark Tank. ¿Has visto Shark Tank? Sí, pero... ¿Sí lo has visto? Sí. Muy bueno. Ok, ya la encontré. Ok, empiezas tú entonces. Bueno, la pregunta que hicimos en Instagram, bueno, la pregunta que hice en Instagram fue sobre un poco de lo que comentábamos al principio. De qué pensaban, si existía ya la predeterminación o nuestras acciones escribían nuestro destino. Y es curioso cómo pues la mayor parte de las personas dijeron que lo escribimos. Está muy chido eso.
Sin embargo, hay personas que piensan diferente, ¿no? Que es la minoría, pero que aún así suena interesante en el hecho de pensar que ya todo está escrito. ¿Qué opinas sobre eso de que la mayoría piensa que lo escribimos? Pues es que hay que la mayoría piense que lo escribimos, pues es cada quien su opinión, pero Sí, por ejemplo obviamente. yo con lo que yo pienso es que pues no es tal cual que lo escribamos, lo vamos forjando con cada decisión. Por ejemplo, hay una corriente filosófica que se llama existencialismo, que dice que no nacimos destinados a algo, sino que no hay una esencia, que nosotros no Ok. tenemos una esencia de ser, no sé, quizás astronautas, músico, etcétera, sino que es algo que decidimos con el pasar del tiempo, con nuestras experiencias, que nos va forjando. Entonces esa esencia la vamos decidiendo con cada decisión, valga la redundancia, que vamos tomando día con día. O sea, no es algo que algo externo nos haya dado, sino es algo que nosotros vamos tomando. Entonces, en esa premisa yo digo que nosotros vamos escribiendo nuestro destino, vamos decidiendo hacia dónde nos vamos a dirigir, pero lo más interesante es que podemos decidir qué futuro queremos. Futuro entre comillas, porque obviamente pues vamos a decidir qué tipo de persona ser en un futuro, e ir acercándonos más a ese tipo de decisiones para hacer lo que pues queremos ser como Barbie, ¿no? Ser lo que quiere ser. Sí, ok. Por ejemplo, aquí algunas personas quisieron ir un poco más allá de la pregunta que les hice y me mandaron su propio punto de vista. Ok. Por ejemplo, hay dos personas que coinciden mucho en una cosa y que es muy interesante. Uno de ellas es Celsin y otro de ellos es Jerry. Eh, Ambos coinciden en el hecho de que las dos cosas son posibles, de que ya está algo escrito, pero al mismo tiempo lo escribimos. ¿Pero cómo? Ok. Dicen que existe ya algo predeterminado, pero que para poder llegar a eso necesitamos escribirlo nosotros con nuestras acciones. Es como tú ya tienes un trabajo, ujú, pero para poder llegar a ese trabajo, pues tienes que estudiar, tienes que salir a buscar trabajo, ir a Ok. entrevistas, llenar tu solicitud, o sea, Pero entonces tal cual no importa lo que decidamos, eso ya se va a dar. ahí es donde entra la otra variable de la otra persona, Ajá. en donde dice que todo puede cambiar, pero siempre va a haber algo que nos espere. Eso es Ok. como que el punto de vista de que ellos tienen y me parece muy interesante, al menos a mí, Ajá. el pensar que hay algo ahí que puede ser o no, Sí. pero también depende de lo que nosotros hagamos. Sí, es algo. Pero es que, bueno, tal cual, a mí no me gusta, no me gusta esa percepción. Ok. Porque siento que te limita al hecho de decidir. O sea, es como, no importa lo que vayas a hacer, tu destino ya está ahí. Y aunque tomes cualquier decisión, siempre te va a llevar ese camino. Entonces, ¿para qué me esfuerzo si tal cual la decisión que estoy tomando ahorita sé que me va a llevar a eso? Se me hace muy esperanzador ese punto de vista, porque y tal cual siento que también te deja, o sea, también depende de cómo lo veas, porque siento que puedes tirarte al lado de, pues ya no hago nada, ya para qué me esfuerzo si va a llegar eso, o puedes estar también en el otro lado de, bueno, voy a acelerarlo, ¿no? Quizá para hacer eso. Me voy a esforzar Pero ¿cómo más. sabes que eso va a llegar? Ese es el punto de la predeterminación. No lo sabes, entonces no puedes saber qué es lo que te espera. Creo que eso se trata un poco el trabajar al máximo tus cualidades y tus aptitudes que tienes para poder alcanzar algo que tú deseas. Pero es algo que tú deseas, Exacto. no algo que esté destinado, porque si tal cual, si hay un destino, ¿cómo sabes cuál es tu destino? Exacto. O sea, tal cual te tocaría investigarlo. O sea, te digo yo, ahí en ese caso siento que estamos muy determinados a nuestro pasado, a lo que vivimos, y tal cual buscamos un futuro que se acople más a lo que nosotros hemos vivido. Por ejemplo, a mí las cosas de audio me gustan mucho, pero es porque a mi papá le gustan. Ok. Entonces, no sé, a las personas que crecen con músicos, pues lo más probable es que les guste la música. Obviamente que van a haber sus variables, que quizá los que, por ejemplo, las familias que son doctores y quieren ser músicos o que quieren ser abogados, ¿no? Que no vaya como que de acuerdo a eso.
Pero pues tal cual ya creo que ya tienes como que un impacto y es muy probable que seas algo cuando ya tu familia lo es. Y por ejemplo, para hablar de la predeterminación, siempre va a estar esa pregunta de ¿cómo sé qué es lo que me espera? Sí. Entonces siento que para eso sí está un poco complicado pensar en una predeterminación, ¿no? Porque entonces estarías, como tú dices, viviendo la vida nada más porque sí. Y por ejemplo, hay alguien más que nos dice que él piensa que las cosas, hay unas cosas que tú puedes hacer, o sea, que dependen de ti. Pero sí, él piensa que también puede existir otras cosas que a lo mejor ya pueden estar predeterminadas. Pero son cosas que ya no dependen de ti. Como por ejemplo, que se cae una pelota. Okay. Sí, factores externos, ¿no? Que se cae una pelota, de que eso ya estaba predeterminado. Eso es lo que te digo, no lo puedes saber. Pero pues a lo mejor a veces nos gusta pensar eso, ¿no? Ya estaba planeado de que esa cosa se iba a caer. A lo mejor. Pero esta persona se enfoca más en el hecho de que, pero cuando se trata de ti, entonces sí escribes tu propio destino, por así decirlo. Pero, por ejemplo, ahí si la pelota la tiró alguien más. Entonces ahí ya... Y ya estaba predestinado. Ahí ya se cruza ese factor externo con alguien más. Pues también podría. Y, por ejemplo, para terminar esta pregunta, hay alguien más que me compartió algo muy, muy bueno y muy gracioso y que de hecho tiene algo que ver con algo que dijiste. Es Ignacio Santa María, perdón. Santa María. Ajá, en donde dice, lo dice el Doc al final de Volver al Futuro. Él siempre ha sido sus referencias de película. Significa que tu futuro todavía no está escrito. El de nadie lo está. Tu futuro es el que tú te haces. Así que hazte uno bueno. Eso es cuando llega del tren, ¿no? Ya sí, en la última. Sí. En el 3, sí. No, es en la... No me acuerdo en cuál es, sí, creo que es en la última. En la última, cuando llega del... Es muy buena esa frase y muchas gracias por compartirla, Ignacio. Sí, qué buena frase. Nunca la había visto así, o sea, sí la había escuchado, pero no la había prestado tanta atención. Pero pues sí, o sea, tal cual. Creo que yo me baso más en la idea de que cada decisión que tomamos es la que nos va definiendo y siempre ir hacia el camino que más nosotros deseemos. No sé tú cuál sea tu postura. Sí, comparto la misma. Creo que al final de cuentas nosotros somos el resultado de nuestra propia trabajo, ¿no? De nuestro propio esfuerzo. Sí, y depende de nosotros hasta dónde llegamos. Bueno, depende, también hay factores externos que también nos van a impedir. Que pueden estar predeterminados o no, pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta. A ver, voy a seguir con mi pregunta. Primero pregunté si se pudiera viajar en el tiempo, ¿lo harían? Y pues, obviamente puse las dos opciones, sí o no. Alrededor de 100,000 personas contestaron que sí viajarían en el tiempo. 100,000 personas. Sí, casi más o menos, más menos, 100,000, 200,000. Ok. Y bueno, la minoría fue de que no viajaría. Entonces te voy a compartir porque después puse a qué época irían. Creo que aquí es muy variado, muchos les gustaría ir al pasado, al futuro, pero creo que la mayoría irían al pasado. Por ejemplo, está el pasado, Edad Media, irían a ver a los dinosaurios. Ok. Entonces... Qué miedo. Pero aquí hubieron varias respuestas que me llamaron la atención. Por ejemplo, Pony Macías me dice que regresaría con su ex. Vaya, yo digo que no lo haga, pero bueno, Pony. No, es una trampa. Amigo Pony, compañero Pony, si quieres regresar con tu ex, pues ánimo, ¿no? Espero no lo hagas nunca. Bueno, al final de cuentas, cada quien forja su propio destino y su propio final, ¿no? Entonces... Sí, a lo mejor es la mejor decisión para él. Curiosamente tengo otro comentario de Ignacio Santamaría. Wow, nos sigue a los dos, quién sabe por qué. Venga, con todo. Creo que es gran seguidor de los podcasts, aunque solamente ya Ok. Él dice que viajaría al futuro, miles de años después de su muerte, para saber si habrá una abundancia tecnológica o qué tipo de vida estaríamos viendo como humanidad. Más que nada para aprender un poco, ¿no? Del futuro que nunca va a poder ver. Sí, de hecho eso también a mí me llama la atención porque si yo fuera inmortal, me gustaría solamente ser inmortal para ver cómo llega, hasta dónde va a llegar la humanidad.
Solamente por eso. Hasta mañana. Con esto del 2020 Vaya. lo más probable es que mañana ya no estemos aquí. Pero hubo otra respuesta muy, muy interesante que me comentó Escartín.mj, creo que se llama María. Si pudiera sobrevivir en el espacio, me gustaría presenciar la colisión que formó la Luna. Vaya. Eso suena muy chido, ¿eh? Es que sí, o sea, nunca, o sea, tal cual todas las personas, o yo me adentro de conocer la Edad Media, conocer, no sé, nuestros Sí, antepasados. conocer muchísimas cosas. Pero como que ya es más específico, presenciar la colisión que formó la Luna. Entonces, Sería un espectáculo sí, grandioso de ver. a lo mejor ella es la que provocó que exista la Luna, ¿no? No sabemos, ¿no? ¿Quién fue? Perdón. Escartín.mj. Excelente respuesta. Un amigo que se llama Ferco86 dice que iría a donde nos conocimos. Wow. Pues, obviamente. Rayos. Ligando y todo. Sí. Ay, Dios mío, hasta me siento intimidado. Entonces, a ver, sigo. Creo que tengo más respuestas interesantes. Por ejemplo, Abimael nos dice que que le daría hueva a su pasado. O sea, que él no viajaría a su pasado, pero que le gustaría ir a presenciar la crisis del 29. Wow. Entonces, muchas personas dicen que irían a su pasado para conocer como que más Es que hay momentos como que históricos como que de cada quien, ¿no? Sí. De su interés. A ver, ¿tú qué momento histórico irías? Híjole. Ese rato mencionaste hablar bueno, el ir a la prehistoria con los dinosaurios. Y es que a mí me gustaban mucho de los dinosaurios. Me gustaban porque ahorita ya no. Bueno, no tanto. Pero no sé, siempre me queda esa duda de cómo eran. Porque se extinguieron y todo eso. Sí. O si realmente existieron, o sea, porque hay pruebas, pero no sé, hace poco leí que todo eso de los dinosaurios y no sé qué era una mentira, o sea, literal. Fue como que, entonces ya no sé qué creer. Entonces me gustaría, no sé, poder ir a esa época y poder presenciarlo, ¿no? A los dinosaurios. Sí. Y aclarar una de las dudas que tanto tenemos, ¿no? En la humanidad sobre los dinosaurios, si existieron o no. Y más ahorita que sacaron eso de que posiblemente no existieron, pero... Pues yo sí creo que existan, pero sí me gustaría ir al pasado simplemente para conocer los dinosaurios y sus sonidos. Porque si nadie escucha a los dinosaurios, ¿quién inventó su sonido en las películas? Entonces, a lo mejor es un viajero en el tiempo. Preguntas que te hacen explotar la cabeza. Por ejemplo, Valeria me dice que iría al pasado a salvar a Jesús. Wow. Esa vale. No sé, ¿cuál es tu otra pregunta? Ok, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta fue: si pudieras... no, espera, ¿qué? Sí. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿lo harías? Bueno, ya comenté que no. Sí, tú ya comentaste que no. Y aquí fue un poco raro, porque en Instagram la mayoría de las personas dijeron que no. Sí. Sin embargo, en las historias que se comparten en Facebook, la mayoría de las personas dijeron que sí. Ok. Entonces, no sé. Es ahí donde te digo, ¿qué tanto quieres cambiar tú de tu vida, no? Para poder decidir si sí o si no. A lo mejor algo muy pequeño, a lo mejor algo muy grande. Pero sí o sí tiene que ser algo relevante dentro de tu vida para poder decir que sí, ¿no? Al menos yo me pongo a pensar y yo diría que sí, si fuera algo muy, muy importante, pero que no tenga mucha repercusión en el futuro. Ok, o sea que sigue haciendo, entre comillas, el mismo. El mismo, pero que sea muy importante para mí. Ok. Entonces siento que quizá por eso es un poco difícil decidir si sí cambiar algo de tu vida o no. Por ejemplo, hay muchos que dijeron de broma diciendo que no, que es mucha responsabilidad, que a lo mejor no sale peor,
Algunos dicen que errores del pasado, otros ni siquiera saben, pero a lo mejor dicen que sí, ¿no? O sea, a lo mejor nada más por el simple hecho de viajar en el tiempo, pero pues lo dicen, ¿no? Y muchos dicen eso, o sea, decisiones que a lo mejor tomamos que no son las correctas o pensamos que no son las correctas, pero pues las tomamos y... Y sí, nos afectan, ¿no? Nos afectan y es algo con el que estamos viviendo. Sí. Entonces podríamos cambiarlo, ¿no? Sí, es que ahí también entra muy... Como que es 50-50 las personas que... Sí, esa pregunta fue un poco más general para saber qué es lo que opinaba la gente. La chaviza. La chaviza. Y... wow, me dejó sorprendido que 50-50, entonces... pues 50-50, o sea, quién sabe. Pues sí, o sea, se queda como que al aire. Entonces creo que aquí ya va a depender de cada persona. Quizá Sí. hay personas que quieran cambiar algo, quizá haya personas que no. Pero bueno, voy a seguir con mi pregunta. La otra pregunta que yo hice es: ¿cuánto tiempo, años, meses, etcétera, creen que lo recordarán después de que mueran y por qué? Recordarán, ¿no? Recordarán, sí. Ok. Sí, recordarán después de que mueran. Pues es que aquí hubo respuestas, siento que fueron muy parecidas la mayoría, porque muchos dijeron que dependía de las personas a las cuales hayan convivido. Muchos mencionaron de si tengo hijos, pues ellos me van a recordar una generación y quizá otra generación por sus nietos, ¿no? Que le van a hablar de mí. Y la mayoría mencionaba eso. Dice, por ejemplo, Paco Garfias, dice, yo creo que solo una generación más que la mía. Es decir, nosotros ya no conocimos a nuestra ave, ¿no? Pero la seguimos recordando, tal cual. Sí. La seguimos recordando. Entonces así, muchas respuestas así. Solamente hubo una que sí especificó algo, que dice, todo depende a cuántas personas has marcado, tal cual les pasa a los artistas. Entre más gente llegas, pues más se les recuerda. O sea, menciona a los artistas porque, pues, no sé, obviamente, pues que nunca viste Coco. Coca, que lo recordaban después de su muerte, ¿no? Y al otro ya lo estaban olvidando. Sí, ya lo estaban olvidando. Entonces, creo que no había puesto a pensar en la película de Coco. Y creo que sí depende de cuántas personas hayamos marcado. Y también de qué impacto tuvimos en la humanidad. Porque existen personas, artistas, científicos, que marcaron en la humanidad y que siguen viviendo en nuestro día a día. Sus obras siguen tangibles, lo que hicieron siguen tangibles. Sus postulados. Sí, muchas de sus ideas siguen tal cual vivas, aunque ellos ya no estén presentes, pero sus ideas siguen muy presentes en nuestra realidad. ¿Y tú? Yo no sé, o sea, es que tal cual no sé si vaya a tener hijos. O sea, entonces me uno a esa respuesta de depende a cuántas personas, quizá deje algo marcado para la humanidad, quizá estos podcasts sobresalgan en la humanidad y se creen como patrimonio cultural, no sabemos, o sea, entonces puede que sobresalga en esto, o si el internet sigue, se van a quedar estos podcasts y va a seguir muerto y alguien los escucha y pues me va a recordar, ¿no? Pues creo o que tal vez, ¿no? Esa huella que dejemos, en este caso estamos dejando esta huella con este podcast. Que depende, como dicen, ya sea muy marcada o no, pero pues ahí está la pequeña huella, ¿no? Ahí está la huella y esperamos hacer conciencia. Pues no sé conciencia de qué, pero de nosotros mismos. Que se pregunten cosas interesantes sobre el mundo, porque creo que nos da para hablar de muchas cosas. Y más que nada hablar de lo que se les ocurra, porque pues, para eso está este podcast, ¿no? Para hablar de lo que se te ocurra. ¿Qué se te ocurre? Literal. Y pues creo que hasta aquí hemos llegado. Pues creo que ya abordamos todos los temas que teníamos planeados. Creo que los distribuimos en una plática muy amena, muy interesante. Esperemos que les haya gustado, a lo mejor pues poder estar un pequeño rato con nosotros, escuchándonos sobre hablar del tiempo y lo poco o mucho que sepamos. Al final de cuentas es pues una retroalimentación que nos gusta compartir, perdón. Y pues nada que más que agradecerles por estar hasta aquí, por haber escuchado hasta este punto del podcast y se quedaron hasta acá. Que hayan escuchado hasta acá las ideas que traemos pues sobre el tiempo, que como dice Edgar, pues quizás no sean ciertas, quizás sean falsas o quizás sean verdaderas, pero pues la idea es compartir lo que pensamos. Creo que esto de la pandemia nos ha dado mucho por el compartir cosas, ideas, y creo que está bien, o sea,
quizá encontremos gente que nos escuche, que comparta nuestras mismas ideas, quizá haya gente que no las comparta. Y pues creo que, como mencionaba hace rato, es lo padre de la humanidad, que todos somos diferentes, y en esa diferenciación que nos marca, pues es lo que nos nutre como personas. Entonces, pues que no se intimiden en compartir sus ideas, que si están en YouTube, que nos dejen un comentario, qué les pareció, qué temas les gustaría que habláramos, qué piensan acerca del tiempo, qué ideas locas tienen acerca del tiempo. Sí, si quieren seguir escuchándonos, pues agréguenos a su lista de reproducción en Spotify. Pues sí. Sí, que lo escuchen en donde esté, también en Facebook, ¿no? En Facebook lo vamos a subir también, entonces ahí pueden escucharlo. Escúchenos si quieren, claro, no los obligamos. No, a lo mejor viajar en el tiempo solamente para obligarlos a escucharnos 1 hora y media hablando. Claro, el tiempo. hay que hacer viajar en el tiempo, y hay que poner ¿cómo se llama? Controlar sus mentes para que nos escuchen. Nos escuchen, sí. Sí, así llegar a 3,000 millones de personas. Que no estábamos en 2000 ya. ¿En 2,000 millones? Sí. Pues 1,000 millones más. 1,000 millones, entonces 1,000 millones, pues sí. Todavía nos faltan bastantes personas que nos escuchen. Pero pues creo que aquí hay un tema que queremos para cerrar, que son unas canciones. A ver, cuéntanos, Eddie, ¿qué canción traes para hoy? Sí, unas pequeñas recomendaciones para pasar la cuarentena. Y pues solamente tengo una, pero es muy buena. Ok. Es Time, de la banda alemana Helloween. Escúchenla, es muy buena. Habla sobre el tiempo, obviamente. El nombre lo dice, Time. Habla sobre una persona que muere y que el tiempo después de eso va muy lento. No sé, tienen que escucharla para poder entenderle. Pero es más o menos de ese estilo, ¿no? De la muerte, y que el tiempo va muy lento en ese momento, y es que pensamos muchas cosas en esos momentos. Ok, suena muy interesante. Yo les traigo una canción un poquito más ochentera, más para... Ok. Pues quizás para bailar un poco. No es para bailar, pero sí se disfruta. ¿Un cumbión? No, un cumbión bien loco. Un cumbión es una canción de... ¿Cómo se llama? Se fue el nombre de la banda esa que siempre estamos bromeando de Los Acosta. De Los Acosta. Ok, Los Acosta. Los poderosísimos Acosta. No, es una canción que se llama Time Traveler. Ok. Viajero en el tiempo. Es de Italo Disco, de un artista que se llama Magnus Craig. Te diría tal cual de qué trata la canción, pero no tiene mucho que la escuché. Que la escuchen. Mejor escuchen. No. O sea, tal cual la escuché y me gustó. Me gustó el ritmo, me gustó. Entonces mejor que la escuchen y que nos compartan qué canción que hable del tiempo. Sí, compártanos, también queremos escuchar muchas canciones, nos gusta la música. Sí, que nos recomienden canciones que hablen sobre el tiempo. Y pues bueno, no sé si tengas algo más que decir. Pues no, más que nada que aprovechen su tiempo que tienen de vida. Esfuércense al máximo, recuerden que cada paso que damos, o cada acción que decidamos, o cada decisión que tomemos, pues nos lleva siempre al futuro que más deseemos, ¿no? Entonces, buenas vibras a todos. Buenas vibras. Bueno, yo solamente para terminar sé por qué no podemos viajar en el tiempo. ¿Sabes? Sí. Te voy a decir tal cual. A ver si lo identificas. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¿No sabes de qué? Sí, pero no se me fue el nombre. Ya. O sea, no le digas, a ver si las personas que llegaron hasta aquí que lo pongan en los comentarios. ¿De qué ya me acordé. ¿De qué canciones? Y pues por eso no hay viajantes del tiempo, porque esta nena se está peinando en la cama. Pues ya que se acabe de peinar. Pues bueno, con esto nos despedimos. Gracias por escucharnos y pues nos estamos escuchando en el siguiente podcast. Bye. Bye. Adiós, Sirri.